La triste verdad es que la verdadera vida del hombre consiste en una compleja interacción de opuestos inexorables. Día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y miseria, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalezca sobre el otro, de que el bien vencerá al mal o la alegría derrotará al dolor. La vida es un campo de batalla. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Carl Jung, acercándose al inconsciente. De las muchas metáforas utilizadas para describir una vida en proceso, la metáfora de una batalla es una de las más apropiadas. En esta batalla, nuestro propio yo es tanto nuestro mayor aliado como nuestro mayor oponente, existiendo una tensión dinámica entre aquellos elementos de nuestra personalidad, que nos impulsan hacia el crecimiento personal y aquellos que nos detienen. Cada persona también debe lidiar con el potencial tanto de hacer el bien como el mal que reside dentro de ella. Ya sea que nuestras fortalezas y capacidad para el bien prevalezcan, o nuestras debilidades y capacidad para el mal, es en gran medida producto de esta batalla que se libra dentro de uno mismo. Sin embargo, demasiadas personas se condenan a la derrota al no estar dispuestas a reconocer el lado destructivo de su ser. Utilizando diversos mecanismos de defensa psicológica, estas personas hacen todo lo posible por mantenerse ignorantes de sus fallos y debilidades. Al hacerlo, estos elementos de su personalidad quedan relegados a su inconsciente y conforman ese ámbito de la psique, que el padre de la psicología analítica, Carl Jung, denominó la sombra. La sombra ejerce una influencia activa en nuestra personalidad, y afecta nuestro comportamiento de muchas maneras imprevistas. Por ejemplo, cuando nos comportamos de una manera que es producto de nuestra sombra, tal vez tratemos mal a alguien o participemos en un comportamiento autodestructivo, y en lugar de asumir la responsabilidad de dichas acciones, la mayoría de las personas hacen uso del fenómeno psicológico conocido como proyección, para así evitar enfrentarse a su sombra. En este vídeo exploraremos el fenómeno de la proyección al examinar los peligros que plantea para el bienestar, tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto. La proyección ocurre cuando atribuimos un elemento de nuestra personalidad que reside en nuestro inconsciente, a otra persona o grupo. Podemos proyectar características tanto negativas como positivas, sin embargo, existe una mayor tendencia a proyectar las primeras en lugar de las últimas. Sigmund Freud, quien popularizó el término a mediados de la década de 1890, creía que la proyección era un mecanismo de defensa, utilizado para evitar la ansiedad que se provoca cuando uno se ve obligado a enfrentar sus fallos, o sus debilidades y tendencias destructivas. La visión de Jung sobre la proyección era similar a la de Freud, como Jung explica en su libro El hombre arcaico. La proyección es uno de los fenómenos psíquicos más comunes. Todo lo que es inconsciente en nosotros mismos, lo descubrimos en nuestro prójimo y lo tratamos de acuerdo a esa percepción. Carl Jung, El hombre arcaico. Sin embargo, Jung destacó que la proyección era tanto un componente inevitable como necesario en nuestro desarrollo psicológico, ya que es uno de los principales medios mediante los cuales podemos tomar conciencia de los elementos que residen en nuestro inconsciente. Después de proyectar un elemento de nuestro inconsciente, lo saludable es reconocer el origen subjetivo de la proyección, retirarlo del mundo externo e integrar este elemento de nuestra personalidad en nuestra conciencia. Es decir, reconocer que los defectos que vemos en otros son también nuestros. Solo al retirar nuestras proyecciones y tomar conciencia de las faltas que anteriormente proyectábamos en otros, podemos esperar tomar medidas correctivas. Este proceso de retirada e integración es una tarea difícil, ya que requiere valentía para enfrentar nuestras debilidades y cualidades oscuras. Pero a pesar de su dificultad, esta tarea es crucial en la batalla de la vida, ya que si no confrontamos nuestra sombra, dejamos que estos elementos crezcan en alcance e influencia. ¿Cómo explica Jung? Cuando uno intenta desesperadamente ser bueno, maravilloso y perfecto, el lado oscuro desarrolla aún más una voluntad definida de ser negro, malvado y destructivo. Las personas que no pueden ver eso, siempre se esfuerzan por ser maravillosas y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden entender, y o bien niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos, o si los admiten, los consideran aflicciones naturales, o intentan minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otros. El hecho es que si uno intenta ser perfecto más allá de su capacidad, la sombra desciende al infierno y se convierte en el diablo. Carl Jung, Visiones, notas del seminario impartido entre 1930 a 1934. Aquellos que dependen demasiado de la proyección para protegerse de su sombra,
y que nunca se esfuerzan por cuestionar si la imagen que tienen de sí mismos es tal vez demasiado perfecta, pasan la vida necesitando siempre chivos expiatorios o personas a quienes culpar de todos sus problemas. A menudo, se elige a un amigo o miembro de la familia como chivo expiatorio, pero el problema con esta elección es que daña irreparablemente, y en muchos casos, pone fin a la relación. Después de alejar a su chivo expiatorio, generalmente se descubre que los problemas persisten de todos modos. Esto impulsa a algunos a mirar hacia adentro y enfrentar los elementos de su personalidad, que durante mucho tiempo han tratado de negar. Pero en lugar de participar en esta reflexión interna, la mayoría de las personas simplemente buscan otro chivo expiatorio. En este proceso, a menudo se descubre que la forma más efectiva de chivo expiatorio no es una persona en particular, sino grupos enteros de personas. No es que los otros sean completamente inocentes, ya que incluso la proyección más terrible se cuelga al menos en un gancho, tal vez muy pequeño, pero aún así un gancho ofrecido por la otra persona. Carl Jung, sobre la energía psíquica. Pero como reconoció Jung, existe una tendencia dentro de los movimientos colectivistas, de tomar ese pequeño gancho ofrecido por los oponentes y colgar en él prácticamente todo lo que está mal con uno mismo y el mundo. Cuando proyectamos una imagen negativa en un grupo de personas, viéndolos como la fuente principal de todos los males de una sociedad, se vuelve posible justificar la persecución, la violencia e incluso la exterminación del grupo en cuestión. La proyección a nivel colectivo se vuelve aún más peligrosa cuando aquellos en posiciones de poder desvían la atención de sus propias actividades y del daño que pueden estar causando, utilizando propaganda, banderas falsas y otras técnicas de manipulación para culpar a los chivos expiatorios predefinidos. Debido a las terribles consecuencias que pueden surgir tanto a nivel individual como social cuando no reconocemos que la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Alexander Solzhenitsyn. Es de suma importancia que nos esforcemos por reconocer nuestras cualidades sombrías e integrarlas en nuestra conciencia. Solo entonces estaremos en una posición adecuada para evaluar las verdaderas fuentes del mal en este mundo. Por otro lado, si no reconocemos el origen subjetivo de nuestras proyecciones, no solo sufrirá nuestro propio bienestar, sino que contribuiremos a escala global a conflictos innecesarios. Jung llegó incluso a sugerir que si la proyección psicológica a nivel colectivo se volviera demasiado extendida, la guerra sería el resultado probable. Porque creía que el mayor peligro para la civilización humana no radicaba en las armas de las que disponemos, sino en la incapacidad de comprendernos a nosotros mismos. Porque es esta ignorancia y la falta de enfrentarnos a nuestras propias debilidades y destructividad, lo que hace que lo que debería ser una batalla interna se manifieste en el mundo externo. Las personas modernas son ignorantes de lo que realmente son. Hemos olvidado lo que realmente es un ser humano, por lo que tenemos hombres como Nietzsche, Freud y Adler, que nos dicen lo que somos, sin piedad. Tenemos que descubrir nuestra sombra. De lo contrario, nos veremos impulsados a una guerra mundial para ver qué bestias somos. Carl Jung, Visiones, notas del seminario impartido en 1930-1934.